con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo, señora Marcelina? No. ¿De dónde son estas cartas? ¿Quién las trajo? Ya le dije que el señor Max vino, pero como usted estaba dormida, él se fue y dejó esa caja ahí. Ya, por favor, No. pare. Estas cartas son parte de una confesión. Yo no puedo dejar que Camila y Max las vean. Doris, hay que quemarlas. ¿Quemarlas? No, señora, esto no es suyo. Por favor, no. Señora, ya es suficiente que las esté leyendo. Pero quemarlas. ¿Y por qué Henry te llamó a ti y no a mí? Él te estuvo llamando igual que yo, pero tú tenías el teléfono apagado. Imposible comunicarse contigo. ¿Y dónde consiguió esas cartas? ¿Las tenía guardadas? ¿Por qué no me las dio cuando yo fui para su casa? Es que lo voy a agarrar. Él no sabía que existían esas cartas. Él estaba limpiando la casa y las encontró en un closet. Y pensó que tú debías tenerlas. Pensó bien. ¿Y las leyó? ¿Qué dicen? No, me dijo que había hojeado 2. ¿Pero por qué no te apuras y las lees tú misma? Claro, Camila. ¿Por qué no dejas de preguntar tanta tontería y vas de una vez a buscar tus cartas y así te enteras lo que pasó con tu mamá? Que estoy nerviosa. ¿Y tú? No me digas que las leíste primero que yo. Creo que no, esas cartas son tuyas y solo tú debes leer lo que dice allí. Bueno, ahora sí nos vamos, nos quedamos conversando aquí. Ya va, déjame echarme un baño rapidito y nos vamos, ¿sí? Rápido, Ya va. rápido. Sí, rápido. No se ponga nerviosa, madre. Y cuénteme, ¿qué sabe de la muerte de Leoncio López Méndez? Yo no estoy nerviosa, señor Fausto. Y ya le dije, sobre la muerte no sé nada. Y sobre la denuncia que pusieron Patricia y María Amelia contra Rosa Blanco por el asesinato de Leoncio, tampoco sabe nada. Patricia. Ah, yo pensaba que ustedes seguían casados. Sí, seguimos casados. Y cuénteme, ¿por qué usted le dijo a mi esposa que Rosa Blanco venía a vengarse? Porque ese fue el mensaje. Bueno, en ese encuentro, su esposa y yo hablamos de cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Cuáles cosas? Pregúntele a su esposa. Su esposa las conoce muy bien, mejor que yo. Yo solo sé que Rosa me contó que María Amelia fue a la cárcel y le confesó que Patricia y ella la denunciaron y la culparon por un crimen que ella no cometió. La condenaron a pagar por un crimen que no cometió. Rosa asesinó a Leoncio. Eso fue así y todo el mundo lo sabe. Rosa no es una asesina, señor Fausto. Ella viene a vengarse de Patricia. Y fíjense que, por lo que puedo intuir, de usted también, por lo que le hizo. ¡Ay, Chuchi!
Chuchi, por favor. Ay, pobrecito Chuchi, Chuchi, reacciona, no te mueras, ayúdenme. Ay, tan bueno que era. Chuchi, seguro le dio una lipotimia. Ay, niña, pásame un tinte con amoníaco. A ver si reacciona, mira. Ay, Dios mío, Dios mío. Aquí está, aquí está. Ay, ay, ay. Reacciona, que está funcionando. Ay, ¿qué pasó? ¿Lo llevamos a un hospital? Ay, no. Ustedes váyanse. Váyanse que nosotros nos encargamos. Váyanse. Pero yo vine a Ustedes se van, porque ustedes son enemigos. Y yo no quiero que me destruyan mi peluquería. Se me van, adiós, fuera. Ya, vengo otro día. ¿Y tú, bizcocho esponjado? Yo necesitaba hablar con Rosario. La dejé sola en el parque porque tenía que hacer algo y quería pedirle disculpas. Pues tranquilo que yo se lo cuento, porque Rosario no está. Y nosotros por este evento vamos a cerrar la peluquería, así que tampoco la puedes esperar, mi amor. Adiós. Aquí dejó de fluir lo divino. Va a correr sangre. Casi me pillan por tu culpa. Y si ellos descubren que yo estoy saliendo con los dos, nos matan a todos, Chila. Tengo miedo. Habla con tal seguridad que parece que hubiera estado en el lugar de los hechos. No digas más nada, mamá, que esto no es un interrogatorio. ¿Usted sabe por qué no conseguía información sobre la muerte de Leoncio o de Augusto? Quizá porque usted es ineficiente. Porque la denuncia se hizo 5 años después de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque María Amelia se tardó en tomar la decisión. ¿Por qué hizo eso? ¿Algo importante? Ya basta. Si usted quiere saber más, cite a mi mamá en la unidad de homicidios y nosotros vamos a ir, pero con nuestro abogado. ¿Bien? No hace falta. Con la información que tengo pude avanzar más de lo que ustedes imaginan. Ya, señora Marcelina, ya fue suficiente. Cuando llegue el señor Max se va a molestar muchísimo. Que Doris, no entiendes. Este es un plan de venganza que Rosa ha ido maquinando desde hace años. ¿Cuál venganza de qué, señora? Por favor, ya pare, ¿sí? Yo no puedo dejar que Max y Camila lean esto. No puedo. Yo estoy manchada. Todas somos culpables de lo que pasó, ¿me entiendes? Está bien, señora, pero cálmese y olvídese de esto, yo no ¿sí? puedo dejar esto aquí. No puedo dejar esto aquí. Doris, hay que quemarlas todas. No, señora, no me pongan esto, por favor. ¡Hay que quemarlas todas ya! Y ahora la cosa no es que Rosa regrese, sino ¿cuándo? Y cuando eso suceda, vamos a pagar justos por pecadores. Vamos. O sea que tú te cuentas entre los inocentes. Perdóname, Luciano, pero estás hablando es conmigo. Elda, yo nunca actué de mala fe. Mi peor error fue dejar que tú actuaras a tus anchas pensando que Rosa Blanco era culpable en verdad. Ah, sí. Pero tu pecado fue ocultar cuando supiste la verdad, quedarte callado. Ya era tarde. Sí, tarde. Nosotros escuchamos del propio Ezequiel que Fausto había matado a Leoncio y por eso Ezequiel mató a Augusto. ¡Rosa no hizo nada! Era elegir entre Rosa y Fausto, Elda. Ajá. ¿Y por qué elegimos a Fausto? Ah, explícame. Y dejamos que una pobre mujer inocente pagara cárcel. Dime por qué, Luciano. No sé, Elda, no lo sé. Cálmate. A mí no me dan miedo las amenazas que Rosa Blanco me envía a través de usted, madre. Ay, señor Fausto. Creo que hemos hablado demasiado. Se puede ir cuando usted guste. Su hábito no la protege de la cárcel, ¿sabe? ¿Por qué me dice eso? Usted está levantándome falsos testimonios y calumnias contra mi esposa. Y eso se pena con la ley. ¿Me está amenazando? Témale a Dios. Considere esto como un llamado del cielo. Mi esposa no está bien de la cabeza. Se le olvidan las cosas. Está tomando mucho, ¿sabe? Y cualquier juez puede descalificar su testimonio por insania mental. ¿Entendió? ¿Tanto miedo le produce Rosa que viene a intimidarme, señor Fausto? No diga tantas estupideces. Pero es que entonces
Entonces no entiendo a qué vino. Porque yo no soy Rosa, ni sé nada de su venganza. Lo que sí sé es que si se lo merece, y si Dios considera que se lo merece, su esposa va a pagar por lo que le hizo a Rosa. Y créame que usted, con todo el poder que tiene, no va a poder protegerla. Hasta luego. ¿Qué pasó aquí? Doris, ¿qué se está quemando? Quemaron las cartas de Camila. ¿Qué cartas? Yo espero que sean unas cartas de póker. Porque si son las cartas de mi mamá, soy yo la que va a incendiar el edificio completo y con todos ustedes adentro. Que me tiene loco, que me tiene mal. Ahí vengo con un millar de promesas. ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Cómo pudiste ser tan falta de respeto? Esas cartas eran para Camila y tú no tenías ningún derecho ni siquiera de tocarlas. No, ya va. Señora, usted no pudo haber hecho esto. Dígame, por favor, ¿dónde están mis cartas? ¿Dónde? No, lo que pasa es que la señora Marcelina me pidió que La culpa de todo esto la tienes tú. ¡Sí, tú! ¿Cómo se te ocurre dejar las cartas aquí sabiendo que tu mamá está loca y que guarda más misterio que un confesionario? ¡Por Dios, Max! ¿Qué me iba a imaginar yo que mi mamá iba a quemar esas cartas, Camila? No quiero decir nada. Y usted, señora, usted es una abusadora, una falta de respeto, una sinvergüenza. Mire, que si usted no fuera una señora mayor, yo la agarro por los pelos y la batuqueo por todas partes. Tori, vete para tu cuarto, después hablamos. Mamá, ¿por qué quemaste esas cartas? Por favor, habla. Yo... Es que lo que Rosa escribió ahí no debe saberse. Ni tú ni Camila deben saber lo que pasó. Señora, ¿y usted cree que yo me voy a quedar con esa? No, mire, usted no se va a mover de ahí hasta que me diga qué fue lo que leyó. Fausto Aragón estuvo aquí, padre. Me acosó con preguntas y me amenazó. Por eso estoy así. ¿Cómo la amenazó? Me dijo que si volvía a hablar con su esposa, Patricia, él me iba a denunciar. ¿Y usted fue a hablar con Patricia de Aragón? Padre, no tuve otra alternativa. Tenía que llevarle el mensaje de Rosa Blanco, diciéndole que se iba a vengar de ella, porque ella y María Amelia la denunciaron por la muerte de Leoncio. No me diga nada. De eso no quiero saber de eso, ni siquiera en secreto de confesión. ¿Y entonces qué hago, padre? Solo puedo darle un consejo. Si Rosa no viene rápido y usted no quiere que su propia conciencia la destruya, hable con Camila. No, padre. No. Yo sé. Yo estoy atada de pies y manos, padre. Yo daría mi vida por proteger a Camila. Lo sé. Pero usted está salpicada de culpa. Y solo puede aliviar esa culpa diciéndole la verdad a Camila. Y hágalo ya, madre. No cuando sea demasiado tarde. Es que yo no dejo de pensar en lo que dijo Rosa, de que venía a vengarse. Y a mí me da miedo con Aster, ¿sabes? Porque, ay, yo daría lo que no tengo por saber qué es lo que planea. ¿Para qué quieres saberlo, Elda? Total, nada podemos hacer. Tenemos las manos sucias. Somos culpables por omisión o por cobardía, pero lo somos. No. ¿Sabes qué? Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Yo no le puedo dar ese poder a esa mujer. Yo voy a casa de Marcelina. Un momentico. ¿Cómo es la cosa? ¿A qué tú vas para allá? ¿De dónde y cuándo conoces tú a Marcelina?
No, pues, perdón, yo lo conozco desde hace tiempo, de cuando salía con Ezequiel. Somos amigas desde esta época. No es más que obvio. Eso es mentira, Elda. Eso es mentira. Tú no eres amiga de Marcelina nada. Es más, recuerdo que tú la rechazaste porque ella salió embarazada de Ezequiel sin haberse casado. ¿Qué vas a hacer tú a esa casa? ¿De qué se trata esto, Elda? ¿Tú vas a actuar otra vez a mis espaldas? A mí no me estés atosigando con tus preguntas, chico. Yo sé lo que hago y lo hago por los dos. ¿Así? Así como cuando me convenciste hace años de que calláramos por el bien de los dos. Leandro está bien. Él le dio una crisis enmascarada, pero él está bien. Se pudo controlar y por eso me lo traje para la casa. Se enferma un día de... No es que ni se te ocurra quejarte, porque todo esto es tu culpa. Leandro estaba muy bien hasta que habló contigo. Anda a saber las barbaridades que le dijiste. Ni me critiques, ni me juzgues. Hoy no, Octavia. Hoy tengo el López y el Méndez revueltos. No sé lo que soy capaz. Bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Torrealba descubrió casi todo de la muerte de Augusto y Leoncio. Y hasta sabe lo de María Amelia. Bueno, pero nada de eso importa si Rosa no aparece. Pero va a aparecer y tú lo sabes. Sí, lo sé. Y también sé que andan asustados porque que si aparece se va a vengar. Ese que allá no hablemos de Rosa, sí, hablemos de la familia, de los muchachos. Como si no tuviera suficiente. Todo lo malo y las metidas de pata más grandes que no hicieron cuando niño, las están haciendo ahora de grandes. Así es, Sebastián, enamorado de la tal Amelia. Javier, enamorado de alguien, no se sabe quién. Julia, comprometida con un hombre que no ama. Y mi pobre Leandro. Mi pobre Leandro cada vez más solo y encerrado en sí mismo. Yo lo veo todo normal. No sé tú. Yo me siento muy mal. Me voy a ir a descansar. No, señora. Usted no se mueve ni un centímetro hasta que me diga todo lo que leyó en esas cartas. A mí no me interesa si le sale barba o bigote, pero no se va a dormir hasta que me diga lo que leyó. Es que no puedo creer que hayas decidido quemar algo que no era tuyo, mamá. Claro. A usted le da la locura cuando le conviene, ¿verdad? Para agarrar algo que no es suyo, destruirlo y quemarlo, ¡ay, sí es valiente! Pero cuando no, se hace la víctima. Mamá, tú hablaste con Rosa y leíste las cartas. Dinos lo que está pasando. Mire, señora, usted sabe perfectamente que yo estoy buscando a mi mamá. Por favor, dígame todo lo que sabe. Yo no entiendo por qué usted se queda callada. ¿A qué le teme? Mire, dígame lo que sea, lo que usted sepa, que yo voy a entender. Se lo juro que lo voy a entender. Doris, ven a buscar a mi mamá y la llevas para su cuarto. Por favor. Sí. Tu mamá tiene que ver algo con lo que le pasó a mi mamá. Tiene que ser eso, Max. Había algo en esas cartas que a ella no le conviene que yo sepa. Cálmate, Camila. No me toques. No me toques. Porque todo esto es culpa tuya. Ezequiel, ¿cómo puedes decir que todo está normal? ¿Ah? Son tus hijos que andan desmoronándose por ahí sin rumbo fijo. ¿A ti no te importa? Mis hijos son lo más importante que yo tengo en mi vida. Más que tu candelita. ¿Y a qué viene esa pregunta? Ezequiel, ¿tú no te has preguntado qué pasaría si tus hijos rechazan a Camila como tu esposa? Porque puede ser que Camila les caiga bien ahorita,
Pero como madrastra, tú no puedes imponérsele. Tú tienes un talento tan exquisito y oportuno para arruinarle los momentos a uno. Bueno, discúlpame, Ezequiel, pero esa es una verdad que puede explotarte en la cara en cualquier momento. Y si yo no te digo las verdades, ¿quién te la va a decir? Mi amor, yo soy la única que te abre los ojos, la que te habla con sinceridad, la que hace que te enfrentes contigo mismo. Y esta sinceridad y confianza que yo te doy, jamás la vas a encontrar en otra persona. Sígueme dando masajitos en los pies, que me gusta. Yo sé lo que hago, Luciano. Yo voy a casa de Marcelina, así que déjame salir, déjame salir. No. Ya tenemos demasiados problemas como para seguir hundiéndonos. Elda, por Dios, piensa en tu hija, piensa en Astrid. Pues no. No tiendas. Hay que hacerlo, Elda. ¿Y si es...? ¿Qué pasó? No sé, no atendió la máquina. Ay, Cruz. Llamó la señora Rosa y le dejó este mensaje. Gracias, Cruz. Ajá. Deja un número. Ajá. Dice que confía en mí y que no la traicione. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar. Sí, puedes confiar en mí. ¿Qué te digo? Porque, Dios mío, porque ¿qué puedes hice? confiar en ti. ¿Qué ¿Qué es esto? hice? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo que qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Rosa quiere hablar conmigo, pero solo, sin ti. Y también me pidió que no le dijera a nadie que nos íbamos a ver, y mucho menos dónde. ¿Y para qué? Para encargarme algo con Camila. No tienes que pagarla conmigo. ¿Ah, no? ¿Y entonces con quién? ¿Quién fue el bruto que le dejó las cartas a su mamá? ¿Quién? Max, tú sabes perfectamente lo importante que es esto para mí. Y la dejas por ahí a mano de cualquiera. Ya, Camila. Ya me siento bastante mal como para que vengas a hacerme sentir peor. Y de paso te vas a molestar. Discúlpame, Camila, de verdad. ¡No me toques ni me agarres! Que lo que me provoca es caerte a patadas, Max. ¿Por qué no agarraste la cajita y la cargabas de arriba para abajo hasta entregármela a mí? ¿Por qué no me llevaste las cartas para mi casa? Lo que te faltó fue llamar a Astrid para que ella las leyera primero. ¿Sabes qué? No me digas nada. Porque no te quiero escuchar, no te quiero ver ni en foto. ¡Es que no te soporto! Estoy harta con los hombres en esta pensión, Jenny. Y no lo saco por lo aporreado que está. Fernando, ¿pero qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Mi imbécil que se quiso meter con mi familia, pero que se equivocó conmigo. Porque yo defiendo a los míos, así sea con mi vida. Y así yo voy a cuidar de nuestro hijo. ¿En serio? Fernando, yo pasé todo el día llamándote porque quería decirte que vamos a ser padres. Sí. Estoy embarazada. Sí, yo lo sabía, yo lo sabía. Y tengo una botellita de vino guardada. Bueno, pues búscala porque esta noticia es para celebrarla. Bebé, aló, ¿estás ahí? Soy yo, tu papá. Bueno, vaya. A Jelly no le traiga... Bueno, sí, tráigale agua, pero es que ella no puede tomar. Ok, ¿Ah? ya vengo. Te amo, Fernando. Y yo estoy tan feliz con esta noticia que me estás dando. Un bebé, justo lo que yo quería, un hijo. Bebé, aquí estoy. Papá. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Sí, tienes que ir al médico porque te golpearon muy fuerte. Sebas, sabes que acabo de leer en internet que hay un sacerdote que colgó los hábitos y después continuó sirviéndole a Dios. Sí. Bueno, si quieres te paso el link para que veas que no pasa nada. Ah, ¿no tienes internet?
Bueno, pero puedes venir a mi casa y lo vemos aquí. ¿Quieres? Está bien. Te espero en mi casa. ¿Cómo le va a dar mis cartas? Eran mis cartas, mías. Pero es que Max es estúpido, ¿qué? ¿Qué tiene que ver esa señora con eso? Y claro, obviamente, a la señora loca le dio una de sus muy convenientes crisis y se quedó callada, como una lechuza. Pero lo peor es que el muy estúpido, en vez de exigirle a su mamá que le dijera lo que decían en las cartas, no, él me decía a mí que me calmara, que no me alterara. A mí me decía eso, a mí. Camila, por Dios, No si tenías razón, no cálmate. puedo calmarme. Lo que quiero es arrancarle la cabeza a esa señora y entregársela a Max para que se la guinde de llavero. Yo estoy seguro que Max no tuvo mala intención en... Claro, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y lo peor del caso es que la loca las quemó las cartas. No tanto fue que las leyera, sino que quemó las cartas. Camila, las quemó. por Dios, hija, a lo mejor las quemó por equivocación. Por equivocación, madre, por equivocación. No me vea la cara de idiota, no me la vea porque no la tengo. Ella leyó algo en esas cartas que no le convenía que yo supiera. Por eso las quemó. Por eso. Y ahora, ¿qué piensas hacer con Max? Lo que me provoca es pegarle su anillo en la cabeza y no casarme con él. Camila, hija, tampoco exageres. O sea, no vas a tirar a la basura tu relación con Max por unas simples cartas, hija. Unas simples cartas. Eso no eran unas simples cartas. Eso era la verdad de mi pasado que llevo años buscando, madre, años. Era mi origen. Era el porqué de que mi mamá me haya abandonado en la calle. Era toda mi vida entera. Y si Marcelina las destruyó, es porque ella le hizo algún daño a mi mamá que no quiere que yo sepa. Hija, ¿no has pensado que quizás las quemó para protegerte? ¿Protegerme de qué? ¿De quién? Todo el mundo piensa que fue una locura que yo quedara embarazada por hacerte feliz. ¿Y? ¿Acaso tú no estás feliz? Sí, pero como no hemos hablado todavía de matrimonio ni nada de Eso, venga, dese prisa, venga, que hay que celebrar esta gran noticia. Toma. ¿Ah? Una para mí. Yo estoy demasiado feliz. Yo también. Fernando, te amo. Mira, me tengo que ir. Luego hablamos sobre el laboratorio donde te vas a hacer el examen y del médico que va a controlar el embarazo, ¿ok? Chao. No me equivoqué contigo. ¿Ya Camila se fue? Sí, y el señor Max salió también. Por cierto, señora, aquí están algunas cartas, yo no las quemé todas. Al menos la mitad debe estar aquí. No quiero saber nada de esas cartas por el momento. Ya bastante desagradable fue el disgusto que pasé con Camila. Bueno, para ser justa, señora Marcelina, esa muchacha tenía todo el derecho de molestarse. Yo se lo dije, que no se metiera con esto, que no era suyo. Max no debería casarse con Camila. Buenas. Buenas. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Estás loca? Tú y yo quedamos en que jamás volveríamos a vernos ni a hablar. Que me tiene loco, que me tiene mal. Ahí vengo con un millar de promesas y junto a ellos... No te preocupes, que nadie me vio llegar y nadie sabe que estoy aquí. Además, lo que te voy a decir es rápido.
Doris, déjanos solas, por favor, y ya sabes, ni una palabra de esto a nadie. Rosa me está llamando constantemente a mi casa para hablar con Luciano. Sí, a mí también me llama. De hecho, Rosa fue la que me dijo que Esperanza había muerto. Rosa llamó a la madre Isabel y le mandó un recado a Patricia. Le dijo que iba a pagar todo lo que le hizo hace 20 años. Sí, yo vi a Rosa. Me la encontré en el funeral de Esperanza y fue muy desagradable porque se puso muy agresiva apenas me vio. Me saltó encima, quería matarme, quería ahorcarme. Está llena de odio y de rencor. Tú me vas a perdonar, Marcelina, pero ese odio y esa sed de venganza están ampliamente justificadas. ¿Te vas a poner de su lado? No, yo no me pongo del lado de nadie. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Hay algo peor. Unas cartas que escribió Rosa, donde cuenta absolutamente todo lo que pasó. Ay. Ay, perdón. No sabía que te dolía tanto. Solo me duele cuando me abrazo. Sebastián, tienes que ir al médico. A lo mejor te rompieron una costilla. Déjame verte los golpes, ¿sí? Para ver. Ay, Sebastián. Ay. ¿Te duele? Sebastián, déjame buscarte una crema para los golpes, ¿sí? ¿Te duele? No. ¡Ay! ¡Niños! ¡Pero ustedes están locos! ¿Qué hacen por allí así, tomados de las manos? ¡Oh, esto es rico, sabor a peligro! Nos citamos en la esquina y nadie nos vio. ¿Podemos escondernos aquí? Ay, pero dime, por supuesto que sí. Hablen en aquel rinconcito, que si alguien aparece por allí, nosotros los camuflamos. Vayan, están en su casa. Gracias, Chila. Ay, qué bellos. Chila, ¿y ahora cómo nos enteramos del chisme? La propuesta te va a gustar. Cásate conmigo, Julia. Por favor, no es una locura. A ti te quieren obligar a casarte con Celso. Pero tú me amas a mí. Y si te casas conmigo, no te pueden obligar, ¿me entiendes? No. Julia, se están consumiendo los días en una guerra que ni nos interesa. ¿Qué? ¿Acaso no quieres ser mi esposa? Sí, Gregorio. Es una propuesta muy bonita. Pero yo no me quiero casar todavía. Yo apenas tengo 18 años y no me siento preparada para comprometerme con ningún hombre. Unas cartas. ¿Qué cartas son esas? ¿Quién te las dio? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Qué dicen? Estaban en casa de Esperanza. Henry se las entregó a Max para que se las diera a Camila. Camila las leyó. Camila sabe que... No las leyó, no. Yo las agarré, leí algunas porque eran muchas. Esas cartas las escribió Rosa Esperanza cuando estaba presa. ¿Y qué dicen esas cartas? ¡Ay! Max. Elda, ¿y usted
¿Ustedes se conocen? Bueno, no nos conocíamos, pero nos acabamos de conocer porque yo tenía muchísima curiosidad de conocer a Marcelina, así en plan de consuegras, bueno, si es que se puede llamar así, ¿verdad? Elda me estaba contando que la pobre Astrid está muy triste, muy deprimida desde que decidiste comprometerte con Camila. Yo, la verdad, lamento mucho que lo de Astrid y yo No te preocupes, yo no vengo a reclamar nada. Yo solamente vine, bueno, a excusar a Astrid con Marcelina porque sé que ellas eran muy unidas y es para que Marcelina no piense que Astrid no quiere verla más, por supuesto. No, por favor, dile a Astrid que le mando un abrazo, ¿sí? Y que puede encontrar una amiga siempre aquí. Sí. Qué bueno, gracias. Hasta luego. Estupendo, maravilloso. Gracias, Marta. Hasta luego. Hijo, venga, siéntese conmigo. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se siente? Bueno, bien. Ya estoy bien, papá. ¿Y usted se está tomando las pastillas? ¿Cómo no quiere que le den más ataques si usted no se está tomando la pastilla? Papá, es que siento que cuando me las tomo, me ponen como tonto. Hijo, es mejor tonto que no estar pasando pena por ahí dándole esos ataques. Hijo, usted pasa mucho tiempo en la computadora, diseñando, trabajando. Eso tampoco le hace bien. Yo no quiero que usted... No, papá, por favor, no me saque de la empresa. A mí me gusta mi trabajo. Yo me desahogo creando y diseñando. Por favor, no me saque. Mire, hijo, mire. Búsquese una hembra. Diviértase. Desahogue esas ganas en carne y hueso. Ya verá cómo usted agarra mínimo y no le da más ataques. Qué raro, papá. Qué raro usted diciéndome eso. Digo, porque usted mismo me dijo que no me enamorara para no traer hijos enfermos a esta familia. Bueno, eso es verdad. Los hijos le van a salir enfermos. Y no habrá mujer en el mundo que quiera echarse esa desgracia con usted. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Usted va y busca a las muchachas de moral distraída, se desahoga con ellas, que esas son a pruebas de hijos. Vaya. Si tuviera en mis manos el poder de sanarte, te juro que ya estarías curada. Ya me estás sanando, Amelia. Ay, perdón. Me tiene loco, me tiene mal. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa. Te amo demasiado, Sebastián. Te amo con todo mi ser. Yo también te amo, Amelia. Te amo, pero no... Nada de peros. Ahorita estamos tú y yo. Vamos a amarnos. Vamos a entregarnos, Sebastián. Deja que yo solo me condene y me hunda en este infierno. Peor infierno del que estoy viviendo yo, enamorada de ti. Sufriendo todo este tiempo, soñando contigo, con tenerte. Teniéndote tan cerca y tan lejos a la vez. Ay, Sebastián, por favor, vamos a amarnos. Ay, yo no quiero perderte, Sebas. Ya yo estoy perdido sin tu amor. Mi única felicidad es amarte, Sebastián. Vamos a entregarnos, sí. No me hables más de pecado ni de nada de eso. Yo quiero ser tuya, Sebastián. Pero no por un momento, sino para toda la vida. Este será nuestro secreto. Amelia. Amelia, para Dios no hay secretos.
hora de cerrar el centro de amor prohibido. Me encanta. Ay, pero les puedo dejar una llavecita. No, Chila, tranquila, ya terminamos. Ay, no. No me digas que al bizcochito aquí presente se le alborotaron las manos. Chila, ya no sé qué más proponerle. ¿Dónde quedó esa energía para desafiar al mundo? No sé. Pero yo siento que la vida me está cambiando de golpe. Me están obligando a casarme con un hombre detestable que no amo. Y él lo sabe. Pienso en los sueños que tenía de niña. Y es como si me estuviesen metiendo en una jaula. Y eso es lo que tú me estás ofreciendo. No, yo no voy a ser un impedimento para tus sueños. ¿Y si fracasamos? Me está pidiendo matrimonio. Ay, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso? Si ustedes acaban de soltar los pañales. Precisamente eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué va a pasar cuando nos casemos? ¿Has pensado en eso? Probablemente yo me voy a volver una mujer frustrada que te va a reclamar todos los días de su vida. ¿Por qué me obligaste a tomar una decisión como esa? Lo hacemos público para que tu familia y la mía sepan que ya están mezclados. Si eso fuese tan fácil así, ¿tú no crees que Amelia y Sebastián lo hubiesen resuelto de esa manera? Si no lo intentamos, no lo sabemos. ¿Qué? ¿Ya no te gustan mis besos? Sí. Me encantan y los quiero seguir teniendo. Pero sin tantos miedos, Gregorio. Mejor nos vamos. Perdóname, Julia, pero ahora cada vez que nos vemos, siempre terminamos mal. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, de verdad. Mira, yo también quiero vivir un amor así como este. No sabía que eras amiga de Elda. No lo soy, Max. La propia Elda te lo dijo. La conocí por Astrid. Y esa muchacha está muy mal, mi amor, muy triste por ti. Al menos deberías ir a verla por consideración y respeto. Ella jamás se portó mal contigo, y mucho menos lo hizo conmigo. Cosa que no puedo decir de tu novia actual. Tienes razón, mamá. Y disculpa por el escándalo que armó Camila. Pero tú tuviste la culpa. No debiste quemar esas cartas. Ya lo sé. Y de verdad me siento muy mal por esto. Mira, yo voy a ir a misa. ¿Sabes? Así me voy a sentir mucho mejor. ¿Y qué haces tú aquí, bizcocho? Estamos cerrando, mi amor. Es que estaba cerca y vi que aún no se habían ido. Quise venir a saludarte, Rosario. ¿Cómo sigue tu tía? Mi tía. ¡Malísima! ¡Ay, malísima! Pobrecita. La tía que se cayó. Ay, malísima, de verdad, pobrecita. Te digo algo. A Rosario le duele mucho porque ella es como una madre para Rosario. Sí, mi tía mamá. Malas noticias. ¿Vas a atender? Venga acá, hija. ¿Dónde estaba? En la peluquería de la Chila, papá. Pero le quedó muy bonito el cabello. Parece que no le hubiesen hecho nada. Cuénteme algo, Julia. ¿Qué pasó con Celso? ¿Cómo es eso que él tiene que esperar que usted viva su juventud y después se casan? ¿Qué pasa con Celso, Julia? Que Celso es un doble cara, papá. No me trata bien y a veces hasta me maltrata. ¿Cómo es la vaina? Yo estoy dispuesta a todo por ti, Sebastián. No me importa lo que diga mi papá, mi familia. Yo soy capaz de arriesgarlo todo por ti, mi amor. Todo. A mí no me importan los golpes que recibí de tu familia ni las amenazas de la mía. Nada. Nada va a hacer que yo aplaque este amor que siento por ti. Lo único que puede detenernos es este amor que yo siento por seguir a Dios. Pero ni Dios pudo detenerte ahora. Ay, Sebastián. Yo no quiero borrar este momento, Sebas. No. Ay, perdón. No lo vamos a borrar.
Porque cada vez que nos vemos, yo reafirmo que nuestro amor es genuino. Es verdadero, Amelia, es de verdad. Ay, Sebastián. Ámame. No quiero saber nada de ti. Tal vez mañana sí, pero hoy ni sé quién eres. Hola. Llegué en mal momento. Mi mamá fue a misa. ¿Y por qué no me ofreces un vino mientras la esperamos? Pasa. ¿Y esto qué será? Fanny, vaya a la cocina, yo atiendo a la visita. Está bien, señora. ¿Cómo estás, Patricia? Qué descaro el tuyo de venir a mi casa. ¿Qué quieres? Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.